Eh, Bien, chicos. A ver, siguen ingresando sus compañeros. Bueno, chicos. Ahora sí, bueno, vamos a empezar en sí con lo que es el tema de capacitores y dieléctricos. Bueno, vamos a ver primero algunos pequeños conceptos, ya que esta parte de capacitores tiene varios conceptos que son sencillitos, pero vale la pena repasar, porque de todas formas, estos es muy seguro que el ingeniero meta preguntas de capacitores en su examen conceptual. Bien, bueno, entonces vamos a comenzar. Primero vamos a ver lo que es el concepto de capacitancia. Bien, bueno, para eso primero les he colocado aquí este gráfico. Si distinguen aquí, tengo una batería, ¿verdad? Y tengo dos placas. Estas dos placas son conductoras y estoy uniendo esta batería con dos cables. Bien, entonces voy a tener carga en estas dos placas. ¿Por qué? Porque la batería transfiere carga, ¿verdad? Transfiere carga eléctrica a una batería, como una batería cualquiera, como una batería de sus celulares, todo. Todo lo que hace una batería es eh, siempre transportar carga o entregar carga a algo. Bien, entonces tengo estos dos conductores y cuando quizás en laboratorio o no sé si habrán visto aún este experimento, pero lo que pasa cuando cargan dos conductores, así que están muy cerca, no están unidos, como pueden ver en el gráfico, estas dos placas están separadas, ¿verdad? Con una distancia D. Cuando estas dos cargas, perdón, estos dos objetos están muy unidos, va a pasar lo siguiente. La carga va a aumentar proporcionalmente, o perdón, va a haber una proporcionalidad entre la carga que hay entre las placas y la diferencia de potencial eléctrico que se aplica a las placas. Ayer hemos visto un poco lo que es diferencia de potencial eléctrico, ¿verdad? Hemos visto que la diferencia de potenciales se puede expresar como la resta del potencial en un punto y el potencial en otro punto. Bien, también hemos visto lo del toma corrientes, que era algo que nos da diferencia de potencial, ¿verdad? Para hacer funcionar equipos o equipos eléctricos, ¿verdad? Esta batería hace lo mismo. Me da una diferencia de potencial entre esta terminal y esta terminal. Bien, entonces, bueno, esto es lo que se observa cuando se hace este experimento. La carga es proporcional a la diferencia de potencial que se aplica. Bien, y como es proporcional, entonces va a haber una constante de proporcionalidad entre la carga que almacenan las cargas y, perdón, las placas y la diferencia de potencial que se aplica. Esa constante es este C que ustedes ya lo han debido ver. Este C representa la capacitancia. Bien, bien, este es el concepto de la capacitancia. Entonces, la capacitancia es la razón entre la carga y la diferencia de potencial entre dos conductores. Como hemos explicado aquí, ¿verdad? Tenemos dos conductores y hay carga entre estos dos gracias a la diferencia de potencial que se aplica a estos conductores. Bien, entonces la capacitancia, si yo lo despejo de esta fórmula que les he mostrado primero, la capacitancia, esta va a ser su fórmula principal. La capacitancia es igual a carga sobre diferencia de potencial. Es igual entonces a la carga que contiene, que se almacena entre estas dos placas sobre la diferencia de potencial que existe entre las dos placas. Bien, porque esta diferencia de potencial que transportamos desde la batería llega la misma diferencia de potencial hasta las placas. Bien, es decir, esta placa va a estar a un potencial, esta placa a otro, y esos potenciales son los mismos que vienen desde la batería, ¿verdad? Entonces, si hay dos potenciales, va a haber una diferencia de potencial entre las placas. Bien, y entonces la capacitancia de esto que sería un capacitor ya, esta configuración de placas paralelas sería un capacitor. Eh, la capacitancia de este capacitor se calcula con carga sobre diferencia de potencial. Bien, eh, bien chicos, ese sería el concepto de capacitancia. Y
fórmula principal para calcular la capacitancia. Bien, bueno, ahora vamos a ver lo que es un capacitor. Bien, un capacitor, bueno, lo que es un dispositivo eléctrico. Bien, pero esencialmente un capacitor, bueno, como les decía, es un dispositivo eléctrico, ¿verdad? Aquí estamos viendo varios capacitores, lo que serían capacitores. Estos capacitores quizás ustedes los vean si están estudiando alguna materia alguna carrera o llevan alguna materia en eléctrica, van a ver capacitores como estos, bien, que son para pequeñas potencias, son más que todo para electrónica, bien. Hay capacitores para todo tipo de potencias, hay capacitores más grandes, incluso hay capacitores industriales que, bueno, no entrarían en esta imagen, son demasiado grandes, pero esto de capacitores realmente es importante en el área eléctrica. Bien, se usa bastante. Bueno, entonces es un dispositivo eléctrico pasivo. ¿Qué quiere decir esto de pasivo? Quiere decir que cuando esté dentro de un circuito, este dispositivo eléctrico va a recibir energía. Bien, por lo general siempre reciben energía los capacitores. No son como las fuentes de voltaje que quizás algunos ya han visto, como las baterías, etcétera, esas entregan energía, ¿verdad? Pero lo que hace el capacitor es recibir energía. Y además de recibir energía, es capaz de almacenar dicha energía, bien, dentro de un circuito. O sea, la energía que se le transfiere al capacitor es almacenada por él mismo, bien, puede almacenar la energía y la almacena en forma de campo eléctrico. Bien, eso sería entonces lo que es un capacitor. Bueno, hemos dicho que la capacitancia es igual a carga sobre diferencia de potencial. Sus unidades de esto sería Coulomb sobre voltio, ¿verdad? O volts. Pero a esa unidad también se le ha creado o se le ha atribuido una nueva unidad a lo que es la capacitancia, que es el farad o faradio también, le solemos decir en nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, los farad serían las unidades para la capacitancia. Bien, bueno, ¿por qué les menciono esto ahora? Porque los capacitores van a ver en sus ejercicios o demás, y más que todo en la parte de problemas de circuitos con capacitores, van a ver que los capacitores tienen todos sus valores en submúltiplos de esta unidad. Es decir, esta unidad de faradios, bueno, en la práctica se la considera muy grande, así que los capacitores tienen su capacitancia medida en sus submúltiplos, que serían milifarads, microfarads y nanofarads. Estos tres son los más comunes. Esto sería por 10 a la menos 3, esto por 10 a la menos 6 y esto por 10 a la menos 9, ¿cierto? Bueno, eso también para que ustedes se acostumbren o tengan la idea de que esta unidad de faradio es muy grande. Por eso se utilizan en los capacitores, más que todo, estas unidades que serían sus submúltiplos. Bien, bueno, además aquí quería mostrarles una cosa más. La energía potencial eléctrica que almacena un capacitor, hemos dicho que el capacitor almacena energía, ¿verdad? Va a estar dada por esta ecuación. Esta ecuación igual es muy importante. Hay algunas ecuaciones parecidas igual que salen de esta ecuación. En verdad salen de esta ecuación, no, no son ecuaciones diferentes. O sea, sí son ecuaciones con, digamos, puede aparecer la carga aquí, despejando de esta fórmula. Más que todo con esta fórmula y esta fórmula se forman todas las ecuaciones para poder calcular la energía que almacena un capacitor. Estamos diciendo que este capacitor almacena energía potencial eléctrica, ¿verdad? Que está representado por este U. Esta sería más que todo la fórmula principal o la más usada para calcular esa energía, porque la capacitancia es un dato que casi siempre vamos a tener, bueno, siempre vamos a tener de dato, y esta diferencia de potencial también es fácil calcular, así que por eso se utiliza más que todo esta fórmula para la energía potencial eléctrica que almacena un capacitor. Bien, si recuerdan, ayer hemos visto que
energía potencial eléctrica se representa con la letra U, ¿verdad? Cuando hemos visto potencial y diferencia de potencial. Bien, bueno, esa sería entonces la fórmula para calcular la energía que almacena un capacitor. Es igual a 1/2 de la capacitancia por la diferencia de voltaje o la diferencia de potencial, perdón, en el capacitor elevado al cuadrado. Bien, bueno, no sé si tienen alguna duda o pregunta para seguir continuando con esta parte. Bueno, no hay dudas. Bueno, entonces, estos dos conceptos que les acabo de mostrar, capacitancia y capacitor, lo que es un capacitor, mejor dicho, son los conceptos más importantes, creo, en este tema. Bien, bueno, ustedes si revisan bibliografía o han hecho con el ingeniero las deducciones eh, de la capacitancia de los capacitores, van a ver que la capacitancia, como dice aquí arriba, está en función a las dimensiones. Bien, la capacitancia de todos los capacitores está en función a las dimensiones de los mismos. Bien, cada una de estas fórmulas se puede deducir individualmente, tiene su forma de deducirse, es aplicando un poco ley de Gauss y un poco lo que es diferencia de potencial, lo que hemos visto ayer. Bien, bueno, para no extendernos mucho, no vamos a deducir estas tres expresiones. Es más, esta primera, creo que es una pregunta de su práctica, tienen que deducir, pero como les digo, en la mayoría de los libros está las deducciones de cada una de estas tres fórmulas. Bien, tanto para capacitores, este es un capacitor de placas paralelas. Bien, como hemos visto en el inicio, este es el mismo capacitor de placas paralelas. Después hemos visto lo que es un capacitor, bueno, no hemos visto, recién estamos viendo, perdón, esto del capacitor de cilindros concéntricos se llama. Y este otro se llama de esferas concéntricas. Bien, la fórmula para el capacitor de placas paralelas es capacitancia es igual a epsilon sub 0 por el área de la placa. ¿Por qué directamente el área? Porque este capacitor de placas paralelas puede tener cualquier forma. No puede ser siempre un cuadrado como se ve aquí, ¿verdad? Pueden ser placas paralelas, pero las placas pueden tener forma circular. Eso no va a afectar en nada. Lo que nos interesa es calcular el área y reemplazar en la fórmula. Bien, entonces es epsilon sub 0 por área sobre este d, que es la distancia entre las placas. Bien, esa sería la fórmula para este primero. Después aquí tenemos la capacitancia para un capacitor de cilindros concéntricos. La fórmula es la longitud del cilindro, es decir, la altura, sobre 2 veces la constante K, la que hemos visto desde el primer tema, la que es 9 por 10 a la menos 9 aproximadamente. Sus unidades Newton, metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, ¿verdad? Esa constante. Multiplicado por el logaritmo natural de B sobre A. B es el radio del cilindro exterior y A es el radio del cilindro interior. Bien, esa sería la expresión para la capacitancia de este capacitor. Y finalmente, para el capacitor de esferas concéntricas, tengo que la capacitancia es igual a A por B. A es el radio de la esfera interior, B el radio de la esfera exterior, sobre la constante K, la misma constante K, multiplicado por B menos A. Bien, aquí quiero que se note un pequeño detalle que es este cilindro, en el capacitor de cilindros concéntricos, el cilindro que está afuera no es un cilindro en sí, es como sería más o menos un cascarón cilíndrico, ¿bien? O solo una superficie cilíndrica. ¿Por qué? Porque para que esto sea un capacitor tiene que haber espacio de este cilindro al otro cilindro, o de este conductor a este otro conductor. Bien, por eso es un cilindro hueco. Y lo mismo con la esfera. La esfera interior sí puede ser compacta, pero la esfera exterior es un cascarón esférico. Bien, bueno, entonces esas serían las tres fórmulas
para los tres tipos de capacitores, por si les pregunta algún problema en el cual haya estos capacitores. El más común, la verdad, es el primero. Bien, en las preguntas que les dé el INGE, yo creo que es más seguro que un hito de esto entre, por lo menos. Pero suele preguntar también mucho de capacitores de cilindros concéntricos. Bien, este tercero no he visto mucho que pregunte el ingeniero, pero de todas formas estamos dejando la forma. Bien, bueno, es más que todo esto de la capacitancia en función a las dimensiones y estos capacitores cilíndricos, esféricos, lo vamos a ver en la parte de dieléctricos. Bien, no sé si habrán visto con el INGE, pero el INGE suele preguntar la capacitancia de un capacitor, digamos, de cilindros concéntricos, pero aquí en medio del espacio entre placas va a colocar materiales dieléctricos, que más adelante vamos a explicar qué son. Bien, bueno, no sé si tienen alguna consulta antes de continuar. ¿Ninguna consulta? Bueno, entonces, bueno, hasta ahora solo hemos visto un poco de conceptos y fórmulas importantes. Ahora lo que vamos a hacer es un pequeño ejemplo. Bien, bueno, este ejemplo me dice, tengo un capacitor lleno de aire que está compuesto de dos placas paralelas. Bien, sería el primer capacitor que hemos visto en la anterior imagen. Y cada una tiene un área, me da directamente de dato el área de 7,6 centímetros cuadrados, separadas por una distancia de 1,8 milímetros. Me dice, si se aplica una diferencia de potencial de 20 voltios entre las placas del capacitor, me pide calcular el campo eléctrico entre las mismas, es decir, el campo eléctrico entre placas, la densidad de carga superficial, va a haber una densidad de su carga superficial que hemos dicho que se representa con la letra sigma, ¿verdad? Eso vamos a calcular. Y por último, el inciso C me pide calcular la capacitancia y la carga sobre cada placa o cada una de las placas. Bien, entonces estos son los datos que me da área, distancia entre placas y diferencia de potencial. Me pide calcular el campo eléctrico entre placas, después me pide calcular este sigma, que es la densidad de carga superficial, y finalmente lo que más nos interesa, la capacitancia y la carga. Bien, bueno, como este es un capacitor de placas paralelas, puedo usar el mismo gráfico que hemos visto al inicio. Este es un capacitor de placas paralelas y me pide calcular primero el campo eléctrico. Bien, bueno, en esto de calcular el campo eléctrico, vamos a utilizar esta fórmula que quisiera que por si acaso la guarden. Esta fórmula que estamos viendo en esta parte, que es el campo eléctrico entre dos placas paralelas es igual a la diferencia de potencial sobre la distancia. Bien, en realidad esta fórmula se deduce en el anterior tema, que era diferencia de potencial, pero no ha habido mucho tiempo de realizar esa deducción o algún ejercicio similar. Bien, de todas formas, aquí está la fórmula para el campo eléctrico. Esta fórmula me dice que es el campo eléctrico entre dos placas conductoras. Bien, es igual a la diferencia de potencial entre placas sobre la distancia de separación entre placas. Bien, entonces para calcular el inciso A voy a utilizar directamente esta fórmula y voy a reemplazar los datos. Tengo de dato que la diferencia de potencial es 20 volts sobre la distancia entre placas, me dice que es 1,8 milímetros. Para que me dé el campo eléctrico en unidades del sistema internacional y haya compatibilidad entre unidades, tengo que colocar esto en metros. Por eso lo estoy afectando con por 10 a la menos 3. Bien, entonces directamente puedo hallar el resultado. Y bueno, me va a salir un resultado grande del orden de los por 10 a la menos 3, así que lo estoy expresando con, con esta letra que me simboliza kilovoltios. Bien, las unidades del campo eléctrico, les menciono de paso, pueden ser también voltios sobre metro. Bien, a partir de esta parte podemos expresar el campo eléctrico en voltios
sobre metro. Bien, estábamos más acostumbrados a la unidad Newton sobre Coulomb, ¿verdad? Pero también puede ser voltios sobre metro. Y como me ha salido un resultado grande de 11,11, en realidad me ha salido 11.110. Así que estoy utilizando kilovoltios. Bien, que sería equivalente a eso, solo sería multiplicarlo por 10 al cubo, ¿verdad? Y tendría kilovoltios. Entonces, el primer resultado, reemplazando datos, es 11,11 kilovoltios sobre metro. Ese sería el campo eléctrico entre las placas. Después, el inciso B me pide hallar la densidad de carga superficial en las placas. Bien, esta fórmula me sirve para calcular esa densidad de carga superficial. Esta fórmula también se ve en los anteriores temas. Ustedes pueden revisar un poco quizás algún libro o lo que han hecho con el ingeniero, tal vez lo hizo también. La fórmula para calcular el campo eléctrico, la densidad de carga superficial entre dos placas es el campo eléctrico por epsilon sub 0. Bien, ahora, este epsilon sub 0, ¿alguien recuerda cuál es su nombre? ¿O qué representa? Constante de permitividad. ¿Ya? Sí, está correcto. Es una constante, ¿verdad? Es la permitividad del vacío. Bien, ese es su nombre completo, permitividad del vacío. Y como es una constante, entonces recuerdo cuál es el valor de la permitividad del vacío, epsilon sub 0, que ya hemos visto desde la primera clase, este es su valor, ¿verdad? Ya tengo el campo eléctrico, así que directamente puedo hallar eh, lo que me está pidiendo, que es este sigma. Bien, solamente tengo que reemplazar el campo eléctrico que hemos dicho que como está en kilovolts, si se dan cuenta aquí lo estoy colocando por 10 al cubo. Bien, entonces sería sigma sería igual a 11,11 por 10 al cubo por epsilon sub 0, que es igual a 8,8542 por 10 a la menos 12. Bien, directamente entonces ya reemplazar los datos y colocan a su calculadora y les va a salir un resultado que va a estar por 10 a la menos 9. Por eso es que lo estoy colocando como nanocoulombs sobre metros al cuadrado. Bien, el resultado sería entonces de 98,37 nanocoulomb sobre metro cuadrado. Bien, eso sería la densidad de carga superficial en las placas. Bien, si se dan cuenta, sus unidades son correctas, porque hemos visto desde la primera clase que estas densidades, esta densidad de carga superficial es carga sobre unidad de área. Bien, así que está correcto, está en coulomb sobre metros al cuadrado. Bien, no sé si hasta esta parte alguien tiene alguna consulta. ¿O está todo claro, chicos? Si se dan cuenta, más que todo en estos dos incisos será aplicar estas dos formulitas, reemplazar datos y calcular. ¿Tienen alguna consulta? Bueno, espero que se esté entendiendo entonces. Entonces vamos a terminar este pequeño problema con el inciso C, que bueno, ahora sí vamos a utilizar las fórmulas que conciernen este tema. Me pide calcular la capacitancia y la carga. Bien, hemos dicho que la capacitancia no depende de otra cosa que no sean las dimensiones de las placas, ¿verdad? En este caso. Entonces, hemos dicho que para placas paralelas, la fórmula de la capacitancia es epsilon sub 0 por el área sobre la distancia. Epsilon sub 0 es una constante, el área me da de dato el área y también me da este D, que es la distancia entre placas. Así que lo que hago es simplemente reemplazar datos. Bien, antes el área me da en centímetros cuadrados, así que me conviene convertirlo a metros cuadrados. Bien, 100, 100 al cuadrado, centímetros cuadrados es igual a un metro cuadrado, ¿verdad? Ustedes realizan esa conversión y les va a salir que el área es igual a 7,6 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Bien,
Ahora sí está en metros. La distancia también nos da en milímetros y hemos dicho que para expresarlo en metros se multiplica por 10 a la menos 3. Bien, entonces la capacitancia finalmente va a estar dada por esta expresión, reemplazo los datos y me va a salir un resultado de C, que es la capacitancia, me va a salir 37,38 por 10 a la menos 13 farads. Bien, esta, este resultado lo puedo expresar también, no como está en notación científica, ¿verdad? Lo puedo expresar con submúltiplos, porque hemos dicho que la capacitancia se maneja más que todo con submúltiplos. Así que voy a acomodar un poco la notación científica, es decir, voy a recorrer la coma y este por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 13, perdón, se va a convertir en por 10 a la menos 12. Bien, eso por notación científica más que todo. Bien, realizan eso y si ustedes recuerdan de un poco de submúltiplos, por 10 a la menos 12 ya no es nano, es por 10 a la menos 9, ¿verdad? Por 10 a la menos 12 es más pequeño y se simboliza con esta letra P que me va a representar picofaradios. Bien, entonces el resultado va a ser, el valor de la capacitancia es 3,738 picofaradios. Bien, eh, bueno, manejando este por 10 a la menos 12 como picofaradios. Bien, ese sería el resultado de la capacitancia. Finalmente, me pide calcular la carga. Eh, y bueno, hemos visto la primera fórmula de la capacitancia, ¿verdad? Que era carga sobre diferencia de potencial. Esa era la primera fórmula que hemos visto. De esa fórmula yo despejo la carga y voy a tener que es igual a capacitancia. Ya tengo la capacitancia y también tengo la diferencia de potencial. Así que simplemente voy a multiplicar esos dos valores, el de la capacitancia y de la diferencia de potencial, que es 20 voltios, y me va a salir que la carga total es 74,76 por 10 a la menos 12 coulombs. Y esto también lo puedo expresar como submúltiplo, lo puedo colocar como 74,76 pico coulombs. Bien, esos serían entonces los resultados de este pequeño problema que, si se han dado cuenta, era sencillo, más que todo para recordar algunas fórmulas eh, y volver a emplear las fórmulas que hemos visto o que acabamos de ver. Bien. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta hasta esta parte. O algo quizás no se entendió muy bien. ¿Se entendió, chicos? Para que podamos continuar. Bien. Bueno, si no hay consultas, bueno, de todas formas, en este pequeño ejemplo, era más manejo de fórmulas, reemplazar datos y no había mucho análisis, ¿verdad? Solo era reemplazar datos en estas fórmulas que les he mostrado, primero esta, luego esta, que sería bueno que también se anoten esas fórmulas, por si acaso, por si les preguntan algo con placas paralelas, esas fórmulas les pueden servir. Después, esta fórmula de la capacitancia es la que acabamos de ver hace un momento. Lo único que hemos hecho es reemplazar datos y lo mismo para calcular la carga. Bien, bueno, no hay ninguna consulta, chicos. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a ver lo que es un poco, vamos a repasar un poquito el concepto de material dieléctrico, ¿verdad? Les dije hace un momento que íbamos a explicar lo que era un dieléctrico.
Pero ya se va a acabar el tiempo, chicos, de esta sesión. Así que para no interrumpirlo, preferiría que empecemos en la siguiente nomás ya. Bien, entonces lo voy a parar aquí esta sesión.